le pido excusa a mis oyentes porque mi intervención tiene un sentido personal en algún sentido. El presidente de Cuba estuvo aquí menos de 24 horas en el país, porque en Cuba va a haber el domingo elecciones regionales y congresionales, y él estuvo solo de paso. Pero él trajo algunos presentes a los amigos, y entonces de la embajada, la señora Karina Arias, que es la que está al frente de la embajada, me hizo saber que yo tenía ya un presente que me había dejado el presidente de Cuba. Yo fui a buscarlo y a hablar con ella, y me alegró mucho encontrar un cuadro de ron de Santiago, que es el símbolo del alcohol cubano de esta época, y una pequeña nota. Y entonces yo le dije a ella lo que quiero explicar a la gente aquí. Yo tengo un compromiso de Cuba imposible de revocarlo. Tengo un compromiso especial por esto que le voy a decir. Después del 14 de junio aquí en el país y la muerte de Trujillo, el 14 salió entonces a ser un instrumento público y organizó un congreso para escoger su dirección. Y en ese primer congreso yo fui escogido compitiendo con un intelectual de talla de esos tiempos. Fui escogido secretario de prensa y propaganda del 14 de junio. En función de eso era el que estaba en los periódicos, el que estaba en la radio, el que dirigía el programa. Y entonces, un día, yendo con Guido Gómez, con Guido Gil, que era un abogado y periodista, que era mi hermano, y que Balaguer lo desapareció en el 67. Yendo con Guido para mi casa un viernes, que iba con alguna frecuencia y veníamos el domingo, nos paramos frente al local del 14 de junio de La Vega, y cuando me vieron a mí desmontarme del carro, los que estaban reunidos salieron huyendo. Y yo dije, ven acá, ¿y qué pasó? Que esta gente se va. Y entonces el que se quedó ahí me dijo, oh, compañero, es que esos son de la infraestructura. Y yo, ¿y qué es la infraestructura? Me dice, oh, la unidad que está preparando aquí la insurrección. Y me fui tranquilo y vine, y cuando llegué, voy donde Manolo Tavares. Manolo, esta vaina de la infraestructura, ¿qué es? Y dice, estamos organizando, y me da una explicación, y yo le digo, pero no es posible que tú hayas convocado un congreso de representación de la base, haya escogido a 13 miembros como su dirección y tenga comprometiendo el destino del partido a una unidad que no corresponde a esa dirección. ¿Para qué somos miembros de la dirección? Manolo me dio muchas excusas, muchas explicaciones, me ofreció de todo, de ser hasta el cabeza entonces de ese movimiento. Y yo le dije que yo no podía aceptar ese comportamiento porque en el fondo era una burla al hecho de buscar una representación en el partido y después el presidente de la organización no respetarlo. Que yo prefería no hacerle campaña ni denunciarlo, pero que me iba del país. Yo estaba estudiando Derecho en el tercer curso, a seguir en Moscú mi profesión de Derecho, pero que no aceptaba eso que pasó. Conmigo se fueron 3, Jorge Botello, Jimmy Durán y Hugo Toyos, eran miembros de la dirección. Pero también se fueron 4 jóvenes que iban a estudiar para Moscú. Y cuando estábamos en México, tumbaron a Bosch. Y al tumbar a Bosch y uno escuchar las condiciones, sabiendo lo que estaba preparando el 14, yo le dije, renuncio a seguir el viaje. Prefiero quedarme en Cuba y lograr un entrenamiento militar, porque en el país en estas condiciones habrá una guerra. Y yo llegué a Cuba
pedí a los cubanos que me metieran a un entrenamiento, y el primer día que nos reunimos hubo una explosión que solo me dejó a mí en la circulación del entrenamiento, porque los fragmentos de esa explosión afectaron sobre todo a Botello y a los demás. Entonces yo estuve 10 meses en el ejército cubano, con esa visión de que aquí había una guerra y que yo no podía entonces irme a meter a estudiar. Y en esos 10 meses aprendí a manejar todas las armas, a escuchar de muchos orientadores el concepto de la inteligencia política y su importancia, y además a formarme, porque los cubanos tenían un criterio. Nosotros no entrenamos académicamente en cuestiones militares, entrenamos en el aparato concreto y en el escenario de la guerra. Había en Cuba una lucha contra los anticatristas y nos metieron 10 meses y yo participé en ese proceso y ahí me formé. Cuando termino la formación en los primeros días de diciembre de 1964, yo salgo de Cuba con un pasaporte falso que me dieron los cubanos. Estuve en Checoslovaquia, estuve en Suiza, después en Curazao y regresé al país y entré con ese personaje. Estando aquí, entonces, yo retomé ya con la muerte de Manolo y de los otros el puesto que me había cogido el Congreso, que era responsable de prensa y propaganda. Y estando ahí en prensa y propaganda, me envían una muchacha que venía de Puerto Rico de graduarse en sociología y que había sido en Puerto Rico independentista. Y yo la integro en mi equipo y era Magali Pineda. Es decir, así nos enamoramos y terminamos casándonos. Pero el hecho cierto es que gracias a la formación que yo tuve en Cuba cuando explotó la guerra, yo pude surgir como el comandante civil de más influencia y respeto que había en la guerra, porque era el 14 de julio el que tenía incluso más masa y porque además tenía más formación. Pero como teníamos una lucha interna en el 14, estuvimos discutiendo el día 25 quién es el responsable militar y no nos poníamos de acuerdo porque éramos dos tendencias, la de los guerrilleros que estaban ahí y la que nos habíamos opuesto a esa práctica. Y entonces yo sugerí que tenían que ser una dirección dual que representara a las dos corrientes, pero que ellos se llevaran bien y que eso nada más era posible con Juan Miguel Román y yo. Y se acabó la discusión y nos dejaron a Juan Miguel y a mí como responsable militar. En la toma de la fortaleza, yo fui representando al 14. ¿Cómo? En la fortaleza Osama para el En la público. fortaleza Osama. Yo fui con 50 jóvenes del 14 en 5 grupos de 10 que tenían armas a participar, y por la gente de Camaño fue el coronel Lora Fernández. Discutimos y en plena situación venían los aviones y nos metrallaban y se iban y se dispersaba la gente. Y entonces Lora Fernández había llegado con un tanque y en medio de un tiroteo de eso dejaron el tanque abierto con la puerta y solo porque el tanquero era un cefa que estaba preso y aprovechó para irse, y el tanque se quedó insólito y fue un pánico inmenso que se produjo en la resistencia. Y yo salí y dije, no se preocupen que yo soy artillero. Me metí dentro del tanque, disparé 2 cañonazos a la fortaleza y entonces se produjo una situación clara de que los propios catorcistas que no tenían idea de mi preparación fueron los sorprendidos. Y yo les dije, no solo que soy artillero de un tanque, yo también manejo un helicóptero. Y eso consolidó en forma tal mi hegemonía que cuando Juan Miguel Román murió en el asalto de Palacio, los representantes de él no pusieron a más nadie, me dejaron ahí. Entonces yo digo que yo no hubiese podido desempeñar esa función si no es por la práctica y la experiencia de Cuba, por la formación. Y después, con ese reconocimiento que le debía a la formación cubana, esa oportunidad, vino entonces
después de casado, los hijos, y yo tuve 3 hijos, pero los 2 primeros, Fafico y Cira, los mandé a Cuba los 2 juntos a estudiar. Fafico se hizo en Historia del Caribe y Centroamérica, y Cira iba de bailarina, porque ella era una fanática del ballet, pero tuvo un accidente, se le afectó una pierna y tuvo que quedarse en Cuba y se casó allá. Entonces, de hecho, yo me sentí que estaba profundamente condicionado a saber que yo no tenía forma de corresponder, que era impagable esa deuda que yo tenía con Cuba. Ahora, al recibir este reconocimiento del presidente cubano, yo le prometí a la señora Karina, que es la embajadora, que iba a hacer pública la razón de esa lealtad con la que puedo repetir. Soy un agradecido forjado en Cuba, que sé que tengo una deuda pendiente que nunca tendré forma de pagar. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.